Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez de madrugada. He prometido que todos los días haría un tema y no quiero dejaros colgados. No me importa porque lo tengo muy preparado y es fabuloso. Mirad, el otro día hice un tema que era sobre la urbanismo, pero quedó, al final lo vi y me di cuenta que no gustó mucho, quedó como farragoso. Y hoy le voy a dar la vuelta, voy a decir lo mismo, pero lo voy a decir claro y más sencillo, porque así me quito la espinilla de no haberlo explicado bien. Lo he hecho de forma más bonita y más entretenida. Lo he titulado, he hecho dos títulos, como siempre: La globalización de la arquitectura moderna, 1945-1960. Estaba dudando entre si poner arquitectura moderna 1945-1960 o la globalización de la arquitectura moderna, que realmente es el estilo internacional el que se impone. Ahora os lo contaré un poquito. Tengo aquí mis gatos aquí arriba de la mesa. De momento da pueden sacar la cabeza. Bueno, os voy a hacer el eje, por favor, sincrónico diacrónico, o sea, espacio-temporal de lo que es la época. Solamente voy a decir unas cuantas cosas. Si por mí fuera dirían, yo que sé, Fellini, las películas, que es lo que me gusta realmente, es mi afición, pero bueno, tengo que leer algunas fechas entre 1945 y 1960. Voy a decir lo que creo que es más importante, como es la conferencia de Potsdam entre Stalin y Churchill, ya sabéis, porque las consecuencias establecen la organización de Europa en la posguerra. Y bueno, que ahí está también la fundación de las Naciones Unidas. Y mis gatos están haciendo maldades. La capitulación de Japón, ya sabéis que después del lanzamiento de Hiroshima-Nagasaki, de la bomba atómica, que resulta terrible. Ahora hablaré un poquito de eso. En 1946 está, bueno, edición póstuma del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ya sabéis, que se mata en un avión, no se sabe ni de dónde. La sociedad CARE establece como, ¿cómo se dice? Envía ayuda a los damnificados por la guerra. Me parece que hacen como un puente aéreo en Berlín para estos temblores que veis son mis gatos que están ahí detrás. Para proteger Berlín. Bueno, en 1947, esto lo he puesto porque me encanta este autor. Por favor, podéis dejar de sacudiros. Está Theodor Adorno, que escribe Dialéctica de la Ilustración. No lo he leído solamente parte de su obra. Os he dicho muchas veces que Theodor Adorno es publicado tarde, porque el que tiene todo esto son sacudidas de mi gato. Los voy a matar. El que tiene la exclusiva es el Duque de Alba. El Duque de Alba, que era Jesús, no sé quién, que era un jesuita, que se casa con la Duquesa de Alba y hace la traducción muy tarde. Entonces, Theodor Adorno se conoce en España muy, muy tarde, por desgracia. Bueno, María Callas inaugura, comienza a ser cantante, maravillosa, soy bastante aficionada a la ópera. Y después, tengo que leerlo, Thor Heyerdahl es el que hace lo de la Contiki, o sea, parte desde Perú y va a la Polinesia, porque él establece que hay un vínculo que se ha demostrado, un vínculo físico entre las personas de un sitio y otro, y hace una travesía que se hace famosa, que luego se saca en el National Geographic, que luego la vuelve a hacer con el tiempo porque le dicen que por favor, y lo hace fotográficamente, y es una precisidad, pero también es muy arriesgada. Bueno, en 1948, tengo que leer la fecha, hay un bloqueo soviético en Berlín hasta 1949 y bueno, la ciudad, o sea, las potencias occidentales abastecen a la ciudad mediante un puente aéreo. Bueno, ya sabéis que Ben Gurion en esta época declara el Estado de Israel. Estoy ubicando espacio-temporalmente, os voy a contar unas cosas que son en esta fecha mediante en fin, esto es mejor no hablar de esto porque es una pena lo que están haciendo con los palestinos. Bueno, la ONU hace los derechos humanos en la Asamblea de la ONU. Se establece el concepto de genocidio, lo establecen ellos, lo crean ellos. Gandhi sufre un atentado en 1949. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana se constituyen en una línea divisoria entre los dos bloques. Ya sabéis que los rusos, los americanos, los ingleses y tal han colaborado en la lucha contra Hitler, pero nada más que acabar la guerra,
como que la alianza se rompe. Bueno, bajo la dirección del Ejército Popular Chino, el Ejército Popular Comunista se conquista la totalidad de China y se proclama la República Popular China. Yo es que de vez en cuando miro porque tengo que mirar fechas. Ya sabéis que George Orwell crea el libro la obra 1984, que ahora todo el mundo no hace nada más que recordarla con el tema del COVID, que tenemos que estar en casa, que no sé qué, que no sé cuánto, que nos manipulan. Ahora están todos los conspiranoicos de buena nueva. En 1950-1953 hay la lucha de las dos Coreas, ya sabéis, la lucha del norte y del sur, que están auspiciadas por una y otra, ¿cómo se dice?, potencia, que son terribles, y todavía se mantiene. En Europa, en 1952, comienza la moda de los blue jeans, los vaqueros, imitando a Estados Unidos. Ya sabéis que Estados Unidos, aproximadamente en los 50, sube a potencia mundial, que la Segunda Guerra Mundial estaba al borde de otra crisis de superproducción, como en el 29, pero el plan Marshall la saca. Nunca se dice eso, y yo no sé por qué. No tiene ningún particular, todo el mundo tiene que salvar obstáculos. En 1953 hay una huelga obrera en la República Federal Alemana y es reprimida por los tanques soviéticos, como suele ocurrir también con Hungría, etcétera, etcétera. Después, en esta época, es la coronación de la reina Isabel II, bueno, que centra la atención, aquí los cotilleos. Muere Stalin, por suerte, en 1953, no hay que desearle la muerte a nadie, pero este pobrecito, vamos, a la gente la tenía chapolo, vamos. Porque tenía una dictadura y además se carga todas las ideas, los ideales que tenía la Revolución Rusa, del hombre nuevo. Ahora os contaré, porque había arquitectos buenísimos, no los dejaban hacer nada. Y realmente hasta que no cae el régimen comunista no se puede empezar a investigar qué es lo que ha pasado ahí dentro, porque es que no hay comunicación con el exterior. Bueno, en 1956 las tropas soviéticas, ya lo he dicho, Hungría. En 1957, cuando nazco yo al final, se lanza el Sputnik, el primer satélite. Después hay uno que se llama Henry. Estos neerlandeses, la verdad es que en Sudáfrica se lucen también. Empieza el apartheid en 1958, me parece una locura. En 1959 triunfa la revolución cubana dirigida por Fidel Castro, y que decirlo, Lola, lo siento, pero eso es una noticia. Y bueno, estreno de la Dolce Vita de Fellini, que si no lo digo reviento. Bueno, he de deciros que los estragos de la Segunda Guerra Mundial lo que introducen son cambios profundísimos. Realmente, como he dicho montones de veces, Europa envejece, o sea, el monolito occidental se resquebraja, la capital pasa de París a Nueva York, etcétera. Pero el mundo no vuelve, o sea, las cosas no vuelven a ser como en 1939, cuando la invasión de Polonia, porque ya sabéis que se acaba con la Guerra Civil Española y se empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la situación es dramática. Vamos a hablar de arquitectura, os ubico. Vamos a hablar de arquitectura entre después de la Segunda Guerra Mundial y los años 60. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo en ese proceso? En Estados Unidos, en el resto del mundo, en Europa, etcétera. Porque hay un proceso de reconstrucción, pero también lo que se hace es retomar, ¿cómo diría yo?, lo que hacen las vanguardias en los años 20, que se interrumpe por el nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Bueno, las dos guerras envejecen en Europa y bueno, nada vuelve a ser lo mismo en Europa. Entonces, claro, lo afectado ha sido donde ha sido el suelo que son Europa, Japón, etcétera, ¿no? Estados Unidos, pues bueno, sí sufre bajas, pero en su suelo no ha habido destrucción ni bomba y tal. He de deciros que realmente a principios de siglo lo que hay es una idea lo he dicho muchas veces, de la modernidad, de la fe de futuro, de que la tecnología va a redimir, como diría yo, el esfuerzo físico, que el diseño va a hacer que las personas se rodeen de objetos bellos, que sea gente modesta, que va a haber, o sea, que en la acumulación también, el que se pueda educar de forma masiva a los hijos de los trabajadores, también va a hacer que haya una sociedad más ética. Pero resulta que las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, es tan devastadora, tan tecnológica. Hay ¿cómo se llama?, el genocidio de la Manchuria, el genocidio del Holocausto. Entonces eso deja marcada a la humanidad. Hay un antes y un después de esa barbarie de Hiroshima, de Nagasaki. Nada vuelve a ser lo mismo con esa
cantidad de millones, o sea, ha sido una guerra tecnológica, realmente el que se haya invertido muchísimas, ¿cómo diría yo?, esfuerzos, por ejemplo, hablo de una Alemania, en educar a las masas, en que vayan a la universidad y tal, no ha conseguido que, como tenía la idea del Civitas romano, a mayor inversión en educación iban a ser ciudadanos más éticos, no son ciudadanos más bordes, o sea, podía estar por la mañana tocando a Brahms y por la tarde gaseando, pero no culpo exactamente a los alemanes, porque los alemanes simplemente era la potencia europea y la potencia mundial en ese momento, digan lo que quieran, que también por ahí le fueron cortando los pies. Bueno, he de deciros que ya estoy haciendo digresiones, que bueno, que es una guerra tecnológica, que tiene una cantidad de millones de muertos, que la humanidad no se queda igual. De hecho, la gente a partir de entonces ya recela un poquito de la ideología. A mí cuando me dicen el Partido Comunista, si el Partido Comunista en la Europa democrática ya no existe, desde los genocidios, estoy hablando Europa democrática, ya no hay, de forma natural, la ideología, lo digo muchísimas veces, las ideologías tradicionales bajan un escalón porque por la cantidad de muertos que ha habido, se asusta a la gente hasta qué punto ha supuesto un desastre, ¿no? Y entonces, pues de forma natural, los comunistas pasan a los socialistas y los socialistas a socialdemócratas. Ya no vuelve a haber en la Europa democrática, en los países democráticos, jamás vuelve a haber reivindicación de lucha de clases ni dictadura del proletariado, no lo oiré jamás. Así que, por favor, los que estáis todo el día diciendo que el gobierno es comunista, a ver si ponéis las luces un poquito a vuestros sitios. Ay, Dios mío, yo aquí dando el mítido. Bueno, sigamos con la arquitectura. Que la tecnificación de la guerra supone que haya cantidad de muertos y que, bueno, que el punto culminante es el lanzamiento de Hiroshima, Nagasaki, de las bombas, que hace que Japón se rinda. Y bueno, pero también hay un antes y un después de todo eso, en 1945, en fin, pero no sé, la ciudad y el campo están totalmente devastados en Europa, en Japón, en la Unión Soviética. Pensar que la Unión Soviética ha tenido 24 millones de muertos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora se hace como un mapa distinto, porque hay emigraciones, expulsiones, ya sabéis, acordáis de los barcos estos de los judíos, que nadie los quiere, que no saben dónde ir, en fin. Hay unos desplazamientos horrorosos. Se trata de desplazamientos porque muchas veces por temas de genocidios que obligan a modificar aparte de las reparticiones que se hacen en los políticos, porque varían totalmente las fronteras. Aunque se alían los norteamericanos, ingleses, rusos y tal, cuando acaba la guerra, de lo dicho no hay nada. Y se hacen realmente dos bloques, empieza la Guerra Fría, etcétera. Y bueno, el mundo se divide en dos bloques y realmente hasta 1953, que realmente Rusia tiene una dictadura con Joseph Stalin hasta 1953, y realmente hasta 1989 no se sabe qué es lo que ha ocurrido a nivel arquitectónico dentro de estos países. Vamos a hablar de arquitectura. Mirar, durante todo este tiempo también hay un temor a una tercera guerra mundial, y de tal manera que ahí ya sabéis una tensión con Cuba, ya sabéis, con Kennedy y tal. La gente tiene muchísimo miedo porque ya hay muchísimos más adelantos que al final de la guerra, y entonces la guerra sería todavía más devastadora. Entonces la gente todavía está traumatizada con el tema. Entonces la visión occidental de la arquitectura se caracteriza porque solo llega al gran público la arquitectura de los países comunistas a partir de cuando caen los sistemas comunistas, que es cuando realmente nos podemos enterar a nivel artístico, a nivel arquitectónico, porque no es posible que teniendo unos arquitectos tan maravillosos que tenían y unos artistas tan maravillosos, de la noche a la mañana, ¿dónde está esa gente? Simplemente no se les permite trabajar. Y entonces, a partir de la apertura de los países del este, realmente nos enteramos que lo que ha pasado ahí dentro, que llega a ser para el gran público a partir de los años 90. Entonces ellos dicen que lo que ha habido es un estilo pastelero, porque también, ¿sabéis una cosa? A partir de los 80 ya también hay más, ¿cómo se dice?, más libertad dentro de determinados países. El más poderoso dentro de los países comunistas era la República Alemana y la República Democrática, todos alemanes que son unos máquinas, pero dicen que hay una crisis económica tan grande que realmente no pueden hacer buenos proyectos porque no hay dinero, lo cuentan ellos. Y entonces realmente hay que esperar a los 50 para ver cómo se lleva a cabo ¿cómo se dice?,
proyectos futuristas. En la década de los 80, bueno, que lo que he dicho, bueno, las dos guerras mundiales realmente lo que supone es un desmoronamiento de todas las visiones sociales que estimula la arquitectura moderna del año 20. A pesar de la terrible experiencia de la guerra mundial, no se vuelve a un punto cero ni en arquitectura, ni en arte, ni en nada. Entonces resulta que como el Tercer Reich ha abusado tanto de, ¿cómo diría yo?, del clasicismo monumental tipo Grecia, Roma y tal, pues nadie quiere referencia a eso. Eso lo ha construido, ya sabéis, Albert Speer, del que hablé el otro día, y Lubin Trust. Y entonces, pues, se aparta totalmente ese clasicismo que a principios del siglo hay muchísimas. Entonces esto se asocia con la teatralidad del nacionalsocialismo y nadie quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Que Walter Gropius y Mies van der Rohe han emigrado en los años 30 a Estados Unidos y se han colocado bastante bien. Y entonces pueden desarrollar el tipo de arquitectura que ellos estaban haciendo en Alemania en los años 20, que era una arquitectura moderna, maravillosa, y que de pronto se vuelve otra vez como una marcha atrás, como dije los otros días, y a hacer una especie de clasicismo un poco hortera. Y ahora, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando esto vuelve, y además vuelve con una fuerza, y además vuelve para todo el mundo. Eso es de lo que quiero hablar hoy. Ellos, por ejemplo, ambos dan clase en la universidad, y en el caso de Gropius se convierte en un modelo para sociedades futuras, para arquitectos futuros, porque además, con tanto que se le criticó, que si era machista, la Bauhaus, etc., él hace un grupo que se convierte en el grupo de arquitectos, el despacho de arquitectos más poderoso de Estados Unidos, que realmente viene a quebrar cuando él muere, porque él se compromete en Irak para hacer la universidad, etcétera, y hay un golpe de estado o algo así, de tal forma que han invertido allí muchísimo dinero que no pueden recuperar, pero era un despacho súper rentable que está trabajando tiempo después de morir Gropius, y lo hace con estudiantes que están empezando, por decirlo de alguna forma, que después acaban siendo arquitectos famosos, pero que son hombres y mujeres y que se hacen famosos también. Entonces con ellos va a ser determinado. Él se presenta proyectos en Estados Unidos y ahora lo contaré. En Harvard hace unos edificios preciosos, y cuando quiere recurrir a temas artísticos llama a sus amigos, a Meyer, a yo que sé, Albers, a una serie para que le ayuden, y los proyectos son una preciosidad. Bueno, a pesar de las fracturas culturales y sociales generadas por la Segunda Guerra Mundial, el lenguaje formal del estilo internacional se impone en todo el mundo, y supone un elemento de continuidad que se había fragmentado en los años 20, cuando se habían construido cosas maravillosas, las Bauhaus, etcétera, etcétera, montones de sitios, y de pronto se corta, y después en la posguerra vuelve con fuerza hasta hoy. Bueno, entonces estos son el hormigón y las fachadas de vidrio, que son ¿cómo dice la americano? Curtain glass, cortina de cristal. Son las características de la nueva época, y no solo en los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial, sino en el resto que hay que reconstruir, sino en el resto del mundo. Desde Sudamérica hasta el sudeste asiático se llena de estos proyectos modernos, y se extiende este tipo de arquitectura, que hoy os voy a hablar de unos cuantos proyectos, solamente por encima, que llevo ya 17 minutos, a ver si me doy prisa. Y bueno, Walter Gropius emigra en 1935 porque le hace la vida imposible a los nacionalsocialistas, y a Mies van der Rohe emigra un poquito después porque él cojeaba un poquito, era un poquito nacionalsocialista, pero él de ninguna manera estaba dispuesto a hacer lo que hizo Speer, como le dijo. Y entonces abandona Alemania en 1938, ambos se colocan muy bien, y son los representantes más vistosos de la Bauhaus, que también está Joseph Albert, Joseph Brauer, Bayer, bueno, montones que hay, pero bueno, estos son como los más espectaculares. Uno de ellos, los dos han sido directores de la Bauhaus, uno de la primera Bauhaus, que es la que la funda y tal, y el otro de la tercera, que dura poquísimo. Y bueno, ellos se colocan en Estados Unidos, y además tienen unos proyectos maravillosos. Gropius hace un proyecto de la Panam que es precioso, y bueno, y el otro tiene montones de proyectos. Y entonces sus proyectos, que son vidrio y acero y cemento armado y hormigón,
tal, pues triunfa en Estados Unidos, triunfa totalmente. Y bueno, triunfa hasta hoy. Bueno, esa simplicidad constructiva tan elegante, esa racionalidad encuentra resonancia en la sociedad norteamericana de la posguerra, es decir, ellos se colocan estupendamente. A finales de los 30, Gropius participa en numerosos proyectos, como he dicho, para hacer centros educativos en Estados Unidos, incluso realiza alguna obra. Todos estos proyectos los retoma tengo que decirlo, el Graduate Center, terminado en 1950, que es de la Harvard University, que es donde él está dando clases, y él dice, tiene una crítica buenísima, y él dice que no es tan diferente del resto, es muy horizontal, tiene 2 o 3 pisos nada más. Insiste, eso se ha quedado en la historia de la arquitectura, que no es tan diferente al conjunto, porque como que y bueno, que el cuerpo del edificio responde al mismo sistema del patio del resto de las edificaciones de Harvard. El Graduate Center es muy ilustrativo de la exigencia de Gropius en relación a la arquitectura moderna y la reconstrucción. De vez en cuando miro, porque tengo que mirar fechas, y bueno, construye la Harvard en colaboración con el grupo que la ha formado, como he dicho, de arquitectos, que se llama TAC, y que es The Architect Collaborative. Lola, no sé si lo he dicho bien, o sea, aquí tenemos acento british, nena, que es una amiga de Miami, que para Gropius supone la racionalización de las ideas que tenía del trabajo creador en equipo. Él le gusta mucho trabajar en equipo siempre, eso yo lo adoro, por eso esa persona. Bueno, el Graduate Center es una forma personal, o sea, él trae todo el pozo de la Bauhaus al Graduate Center de Harvard, y para ¿cómo se dice?, la configuración artística del conjunto, del complejo, llama a su amigo Herbert Bayer, ¿cómo se llama?, Joseph Albers y Han Arp, que son todos de la Bauhaus. Y después, en mayor medida, Mies van der Rohe, lo que pasa es que tiene también muchísimos encargos. Ya sabéis que less is more, menos es más, ese es como el mantra que se pone de moda. Él es muy elegante, a mí no me cae bien como persona, pero yo comprendo que es un buen arquitecto, es un arquitecto de una simplicidad fantástica. Y bueno, él también desarrolla lo que ha estado trabajando en los años 20 en la casa Tangertart en Alemania. Todo eso lo lanza en Estados Unidos en los años 40, 50, 60, y tiene un éxito tremendo. O en el pabellón de la Exposición Universal de Barcelona, que él es el que la hace. Hace una silla Barcelona que la habréis visto montones de veces, pero no sabéis que se llama así, porque él hace mobiliario, como todos los arquitectos estos famosos que hacen un mobiliario maravilloso. Bueno, ya he dicho que lo de less is more se convierte en la seña de identidad de toda una generación de arquitectos. Ya sabéis que la base de toda esta arquitectura que se extiende por todo el globo es el vidrio y el acero, que realmente hay una arquitectura reticular, y el vidrio y el acero homogeneiza la fachada, y entonces le da una idea muy bonita. Pero lo que pasa es que después los arquitectos porque bueno, esa es la base, todos los arquitectos lo copian, pero claro, tened en cuenta que cuando hace calor tenéis vidrio, hace más calor, y si hace frío hace mucho más frío. Entonces todos los arquitectos, Jean Nouvel, Foster y todo esto, tienen que encontrar, todos los arquitectos que hacen buenos proyectos de high tech, tienen que encontrar soluciones, como por ejemplo tienen que buscar vidrios que a nivel de temperatura se regulan para que no dependan tanto de los aire acondicionados, porque si no son edificios carísimos. Tienen que ver cómo circula el aire, en fin, tienen que investigar luego sobre esta base, que siempre es la misma, que se va a perpetuar, que os lo voy a contar desde los años 30 hasta hoy. Tienen que hacer investigaciones para ver cómo mejorar el sistema de refrigeración, calefacción y tal, para que no sea tan caro. Bueno, ¿por dónde iba yo? Bueno, que Mies van der Rohe se pone tan de moda en Estados Unidos, Walter Gropius, que tienen imitadores. Entonces Mies van der Rohe tiene a Johnson, que le habréis oído. Johnson es un arquitecto en Estados Unidos que empieza trabajando con Mies van der Rohe, pero después él tiene su discurso compositivo, por decirlo de alguna forma. Él es muy metamórfico, o sea, él comienza haciendo unas cosas y después acaba haciendo otras, lo cual es muy interesante. Muchos de sus edificios han pasado a la historia, lo contaré. Es bueno, él es coeditor con
esto es norteamericano, tiene una revista que se llama International Steel y él colabora con Henry, tengo que leerlo, Russell Hitchcock, en los años 30 estoy hablando, tiene una revista de arquitectura que es famosísima, que es casi un icono en Estados Unidos. Y entonces él hace una glass house en New Canaan y emula el purismo de Mies van der Rohe, le afecta muchísimo de Mies van der Rohe, pero Johnson cierra totalmente con vidrio la estructura de acero basada en la idea de Mies. Es una casa que no tiene más que acero y vidrio. Y claro, la gente dice, qué bonita y qué elegante es, pero ¿quién vive en una casa si aquello parece una pajarera? O sea, todo el mundo te puede ver, no te oculta, no tiene más que el cuarto de baño que está un poco oculto, el resto, pues no sé, te están viendo desde fuera. La casa es un piso, no hay nada más que cemento, ¿cómo se llama? Acero y cristal. Es una preciosidad, está como muy limpia, pero claro, eres como, en fin. Eso tenía su crítica, porque dice que, bueno, que como arquitectura que es muy bonita, pero para la vida privada, ¿quién puede vivir en una casa como esa? Vamos a ver. Bueno, esas son las críticas que recibe, que las casas también hay que pensarlas para la función que tienen, que son para las personas que viven ahí dentro, que no solamente que sea elegante, estética y que sea novedosa en cuestión de proyectos. Que una casa... después, bueno, este señor después hace un proyecto que es muy bonito, tengo que leerlo, ATT Building de Nueva York, y se queda como uno de los inmuebles dentro de la historia de la arquitectura postmoderna. Bueno, ahora voy a hablar de otro, voy a hablar rápido, que se llama Charles, se escribe Eames, y este señor es mucho más elegante, está muy influenciado, este es coetáneo, es de la misma época que Johnson, pero está muy influenciado por la arquitectura japonesa, entonces hace como una cosita como más elegante, muy contenida, muy sobria, y también pasa a la historia de la arquitectura porque él tiene, por ejemplo, la Case Study House en H de 1945. Para él y su esposa tengo que leer algunas cosas. Su esposa Ray, que en el Pacific Palisade de Santa Mónica. Ese también ha pasado su propia casa, pero es una casa como muy... Él es diseñador también, un famoso diseñador aparte de arquitecto, entonces encarga como cosas que se fabrican ¿cómo diría yo? Estandarizadas, y entonces monta como una casa y es una preciosidad, muy sobria, muy contenida. Utiliza los mismos materiales de acero y cristal, pero lo mismo que Johnson se pone de moda y es como un boom, todo lo contrario, es muy concentrado, muy elegante y pasa totalmente a la historia. Bueno, ¿qué puedo deciros? Utiliza objetos fabricados industrialmente, que los compra y bueno, los rascacielos que hacen Mies van der Rohe en Estados Unidos, el vidrio es el elemento de construcción, como he dicho, y la arquitectura reticular. Y entonces él lo que hace son edificios administrativos y de las oficinas de grandes empresas construidos por aquellos años, porque en estos años, estoy hablando de los años 50, que ya Estados Unidos es una potencia, pues entonces están los centros comerciales, etcétera, etcétera. Y bueno, Mies van der Rohe se pone muy de moda. Ya he dicho que tiene una estructura de acero delante de la cual hay una cortina de revestimiento de cristal de la fachada, que es de vidrio, que homogeneiza totalmente. Y los elementos estandarizados de muro de cortina junto con la estructura reticulada uniforme en la cual se encaja determinan que las fachadas transmitan un conjunto homogéneo, por decirlo de alguna forma. Es lo que los americanos llaman la curtain wall, la curtain wall, que es la pared de cortina, el muro de cortina de vidrio, como el de la fachada reticulada, que se convierten rápidamente, lo dicho, en centros comerciales de los años 50 y 60 porque se pone súper de moda, si eso es una cosa que estamos viendo ahora. Pero obliga a los arquitectos a dar ambiciosas soluciones técnicas, porque ya he dicho que este tipo de edificios, si hace calor, hace más calor dentro, y si hace frío, hace mucho frío dentro, porque los muros son cristales, y entonces lo que buscan es cristales térmicos, por decirlo de alguna forma. Se desarrollan determinadas cosas para hacer más asequible esa construcción, porque si no sale muy caro el mantenimiento. Incluso hoy se sigue diciendo que sale muy caro el mantenimiento, porque el vidrio realmente no protege ni del calor, del frío. Tener en cuenta que Nueva York está muy arriba y allá hace un frío que pela en invierno. Y bueno, pues no sé qué decir.
que hay que buscar vidrio con propiedades térmicas. Bueno, ahora os voy a hablar del edificio de las Naciones Unidas, que realmente le hacen una pirula a Le Corbusier, que realmente presenta un proyecto precioso y se lo roban y lo hace otro. Es una cosa, Le Corbusier era un genio, pero yo creo que no lo resistía a nadie. Y entonces le hacen como muchas putadas. Entonces, realmente para mí es el mejor arquitecto del siglo XX con diferencia. Para mí Le Corbusier es más genial, pero Ren Koolhaas en este momento para mí es el mejor. Bueno, las Naciones Unidas, que mucha gente ha dicho que realmente es como una escultura a los burócratas, a los burócratas de todo el mundo, realmente es un proyecto que él presenta, se lo roban y realmente lo construye Wallace Harrison, tengo que leerlo, y Max Abramovich entre 1947 y 1950 y que está constituido por 3 cuerpos, una preciosidad, pero ya lo he dicho que es un proyecto de Corbusier. O estoy hablando de los edificios emblemáticos y los arquitectos emblemáticos que hay en esta época. ¿Qué más puedo decir? Pues que esos edificios se siguen haciendo hoy, lo hacen Norman Foster con hormigón visto como le gusta a Le Corbusier, que lo hace más expresivo el edificio y con cristal, con acero, etcétera, que se lo hace hoy Jean Nouvel, que lo hace en los 80-90. Tenemos la Torre Akbar en Barcelona de Jean Nouvel y los edificios de Norman Foster. El descubrimiento del muro cortina de vidrio resulta ser extremadamente variable y realmente lo que están haciendo los arquitectos usando una cosa que viene de Alemania y que viene de los años 20, lo que están haciendo, digamos, hacer versionearla en forma diferente, ¿no? Y realmente lo hacen en los últimos 60 años, por decirlo de alguna forma. Y bueno, realmente en aquella época está también, tengo que leerlo, Richard, que hay muchísimos nombres y fechas. Richard Daley Center de Chicago, de Skidmore, Owen and Merrill y C.F. Murphy en 1965, o bien lo hace Walter Gropius, ya sabéis, con la Pan Am Building de 1963, que todo el mundo yo creo que conocéis ese edificio, que es un edificio así como un triángulo abierto en forma de caja con polígono, con independencia de las novedades técnicas, de la climatización de los cristales y de la aireación posterior. En todo este edificio ya hay, aunque se está versioneando, ya hay un afán de buscar la diferencia, por decirlo de alguna forma, de algo que se introduce de Alemania de principios de siglo, que es donde la base fundamental realmente es la misma, que es el vidrio, el acero y el hormigón. Pero los primas de vidrio de Mies van der Rohe no tienen por qué desarrollarse en ese sentido de altura. Ahora os voy a poner un ejemplo. Ahora van a ser, en vez de rascacielos skyline, van a ser edificios de 1 o 2 plantas y os voy a poner unos pequeño ejemplo. Uno de ellos en 1948, tengo que leer la fecha, 1956, es de Eero Saarinen, que es hijo del famoso arquitecto que yo estuve hablando, de que también está en Estados Unidos a principios del siglo, Eliel Saarinen, que es finlandés. Nunca se habla de los finlandeses, que tienen una arquitectura excepcional, de verdad. Yo creo que es que no sé, es que con todo el discurso es de las potencias de Alemania, de Estados Unidos y tal, y esta gente tiene una cantera de arquitectos excepcional. Bueno, este hace en Warren, Michigan, ya sabéis que me pica todo cuando estoy aquí, hace para la General Motors GM, hace un edificio como de investigación, hace unos laboratorios de investigación. Entonces, estamos en los años 60, Estados Unidos está haciendo experimentos poco respetuosos en el atolón en Bikini, experimentos nucleares. Entonces, la arquitectura como que está buscando dar una proyección de futuro. Y entonces, eso lo aprovecha también una empresa tan poderosa como la GM, General Motors, para dar también como una visión de futuro, que allí se está haciendo un laboratorio y que se está mirando al futuro, porque también ellos tienen en cuenta que toda la industria de un país, para mí Estados Unidos es muy contradictorio, porque como para muchas cosas muy poco respetuoso y para otras cosas como muy ético. Entonces, claro, esta empresa para nada quieren vender esa imagen, porque esta empresa está en todo el mundo. Quieren vender que ellos son respetuosos y que están mirando al futuro. En fin, tienen que vender entidad corporativa. Eso, él hace un complejo amplio, pero ya os digo que son edificios que están revestidos de aluminio y tal. Ahora os voy a contar otro proyecto que es precioso, que pasa a la historia, de entre 1954 y 1956, que a mí me alucina porque es muy moderno, que es de Arne Jacobsen, el ayuntamiento de Rodrov,
que es en Dinamarca, entre 1954 y 1956. Ahora dejaré la fotografía en el blog, que es una variante que también tiene 2-3 plantas. Os estoy hablando de vidrio, las cortinas de vidrio, etcétera, etcétera, pero ya he hablado de Skyline, de Walter Gropius, de Johnson, de una serie de arquitectos que hacen rascacielos, de Le Corbusier, etcétera, etcétera. Y hoy estoy hablando de otros proyectos que son de una o dos plantas. Sin embargo, también he dicho Gropius, que también tiene una o dos plantas, que son totalmente diferentes y quieren dar como otra proyección como más futurista. Este edificio, este proyecto de Dinamarca se proyecta horizontalmente. Y después, ahora os voy a hablar de uno que va a marcar muchísimo. Este es en Inglaterra, UK. Entonces este va a marcar muchísimo lo que son los años 60 y 70, que también existe en arte, que es el Art Brut. Y entonces ellos es la arquitectura bruta que llaman, ¿no? Entonces desafían también porque también utilizan el acero, también utilizan el vidrio, pero ahora van a utilizar también ladrillo. Es una escuela que se llama Hastings School de Norfolk, UK, y se hace entre el 49 y el 53, pero tiene una grandísima repercusión en la historia arquitectónica porque va a tener mucha influencia en los arquitectos. Y aunque toma cosas de Mies van der Rohe, ellos también generan otra cosa que es muy importante. Entonces también tienen esqueletos de acero, pero en vez de axialidad rigurosa construyen su edificio con una planta simétrica. Y bueno, que no solamente usan acero y vidrio, sino que completan su esqueleto con el acero de ladrillo, pero dejan al aire. Este edificio tiene una peculiaridad de que dejan al aire como los sistemas de abastecimiento que dan a la vista. ¿Comprendes? Que en vez de esconderlo, en vez de buscar esa estética tan elegante, quedan a la vista sin de recubrir. Y eso va a influir muchísimo en el arte, va a influir muchísimo en la arquitectura posterior. Vosotros pensar en el, ¿cómo se llama? El Pompidou, que hablé poco tiempo, ¿no? Y entonces ellos se alejan un poquito de esa arquitectura elegante de Mies van der Rohe, de giro, y tienen un giro hacia una nueva época. Ya la arquitectura está variando, está buscando, y entonces esto va a influir en los años 60 y 70, como he dicho, con el llamado brutalismo. Se dice también el brut. Bueno, ahora os voy a hablar de la arquitectura escultura, que por ejemplo está, pero ya muy rápido. Frank Lloyd Wright en 1959 ya está a punto de morirse, de hecho no puede inaugurarlo porque muere antes, pero sí que la deja acabada, que es una preciosidad, es como un cono, que la Salomon Guggenheim de Nueva York, donde Salomon Guggenheim quiere albergar su obra y le dice que por favor quiere una obra singular, que no se parezca nada a ningún museo, y entonces está al final de su vida y hace lo que le da la gana. Es una pasada de bonito. Y sin embargo, en la época crea muchísimo recelo, en 1959, cuando se acaba, porque están diciendo la gente que como una obra de arte se puede, porque realmente es una escultura, es que realmente yo soy escultora, por eso adoro la arquitectura, porque para mí es escultura. ¿Cómo se puede albergar una obra, o sea, una colección? Porque sabéis que las mejores colecciones del mundo están en Estados Unidos, los mejores coleccionistas. ¿Cómo se puede albergar una colección en un edificio que es una escultura? Y en realidad ese cono, que es así redondo, invertido, que es como una torre de Babel invertida, realmente subes con un ascensor, que no haya ido lo habrá visto, y entonces realmente vas como bajando y vas viendo las piezas. Arriba hay un cristal, una claraboya que ilumina todo un patio gigantesco, es una preciosidad. Es bonito antes y ahora. Y ya sabéis que tenemos un Guggenheim en Bilbao, que es una pasada también, de titanio, y bueno, algún día hablaremos de él, y tiene una araña de Louis Bourgeois afuera, que es una preciosidad y es una escultora excepcional. Bueno, que no sé qué puedo deciros, que realmente es que los museos, realmente la afición a los museos, en el medievo había como unas cámaras, en el medievo y en el Renacimiento, unas cámaras que eran para su esparcimiento e instrucción de la gente poderosa, de los reyes, etcétera. Pero a partir de 1880 el público, esa nueva clase burguesa que ya ha surgido hace tiempo, lo que demandan son museos. Y entonces, claro, pues no se hable más. Si la sociedad quiere museos, pues se hacen museos. Y realmente surge
Guggenheim, el Louvre de París, el Art Museum ¿cómo se llama?, de Berlín, que lo hace Friedrich Schinkel, o Schenkel, no sé cómo se dice, Schinkel. Y entonces son como los incunables. A partir de entonces hay museos por todos sitios. Nuestro Prado es de 1820, pero bueno, son museos maravillosos. Bueno, y por eso en el Salomón de Guggenheim quería que su colección pudiera ser compartido, pudiera, toda esa riqueza que había acumulado pudiera repercutir en la sociedad. Esas son. Y bueno, que sube, que tenéis que verlo si no lo habéis visto. Y bueno, después tenemos Le Corbusier, que es el planificador y el gran abanderado de la vanguardia a principios del siglo. Él tiene unos planes que qué pena que nos hicieran, porque es una preciosidad. Y en la Europa de posguerra tiene unos proyectos maravillosos que lo consagran como el arquitecto más genial. Para mí es el arquitecto más genial, yo lo he dicho. No me cae bien como ser humano, porque era un poco, en fin, putañero, pero no me hagáis caso. El problema de la construcción ¿sabéis que es que él quiere dar solución en los años 20, aunque era antisemita y era un poco así? Él, sin embargo, le preocupaba muchísimo la falta de vivienda que hay, y él ingenia proyectos para que las viviendas sean baratas, para que tengan ventilación, para que tengan luz, para que sean autosuficientes, para que tengan parques, aunque sean viviendas baratas, sean viviendas para gente que tiene poco dinero. Y eso influye en todos los arquitectos. Él crea como una escuela. Y bueno, os voy a decir, bueno, él tiene una preocupación de servicio a la sociedad, que eso es muy importante, es indispensable en cualquier arquitecto, diría en cualquier médico y en cualquier otra profesión, pero en fin, como no quiero ser cursi. Entonces hay he cogido un proyecto que me ha encantado, que es la unidad de habitación de Marsella, que no sé de francés, que es Unité de Habitación de Marsella, que lo hace en 1947. Es una preciosidad, tiene guardería, lavadero, supermercado, yo qué sé, hay de todo, centro comercial dentro del edificio. El edificio era casi autosuficiente y además es bonito. Él lo hace como si fuera un transatlántico. Entonces, tiene un hotel también, el edificio tiene de todo. Tiene 320 habitaciones, o sea, 320 pisitos, apartamentitos. Tiene centro comercial, guardería infantil, una piscina para los niños, y bueno, que podía ser autosuficiente. Tiene una infraestructura única, casi que podía ser autárquico, podía vivir una temporada sin depender. Tiene muchísimas instalaciones comunes. Entonces todo eso es novedoso y todo eso se toma en cuenta a la hora de construir después. Bueno, y bueno, todo la utilización del hormigón cara vista, que es lo que hace Le Corbusier, que lo hace de forma muy expresiva, influirá muchísimo en Louis Kahn, que he hablado de él, y también en ¿cómo se llama?, Kenzo Tange, que es el japonés, que también he hablado de él. Y se plasma también mucho en el brutalismo de los años 60, como he dicho, el nuevo movimiento que hay. Y bueno, he querido decir también, como estamos hablando de escultura, yo creo que Le Corbusier tiene influencia de Miró. Yo le veo en sus proyectos, ya sabéis que él pintaba, se pasaba toda la mañana pintando y por la tarde iba al despacho, sacaba el perro y luego bueno, él tiene Notre Dame de Haut, no sé cómo se dice en francés, que se hace entre 1950, él hace 3 iglesias, pero esta es la más bonita, es totalmente escultórica, y se la han copiado muchísimo entre 1950 y 1955, y apenas cobró, que él lo cuenta, y es una arquitectura también escultórica, una precisidad. Os he puesto 3 ejemplos de escultura, ¿cómo se llama?, arquitectura escultórica. Para mí toda la arquitectura escultórica, pero esa en particular, son una preciosidad. Además, este Notre Dame ha sido copiadísimo, pero copiadísimo. Y después, bueno, ya sabéis que el otro día os hablé de Chandigarh. Ahora os voy a hablar un poquitín también, que entre 1951 y 65, él muere en el 65 porque le gustaba nadar muchísimo y por lo visto le da un ataque al corazón y se ahoga en Rocabrún, no sé cómo se llamaba su casa. Entonces hubiera trabajado mal, aunque en Chandigarh la gente tiene bastante nivel de autofelicidad. En la India, quizá la ciudad donde la gente se siente más feliz, ya sabéis que ha habido un follón entre Pakistán, la India y tal. Y la India está intentando, porque la India ha hecho ciudad de Nueva Delhi, lo hacen los ingleses. Entonces, Nehru lo que quiere es que no haya una ciudad colonial, sino una ciudad que pueda mirar al futuro y que no tenga... Entonces, coge precisamente los ingleses, recomienda a Le Corbusier, y entonces Le Corbusier le encanta. Y entonces cuenta con el trabajo, cuenta, por ejemplo, con un ingeniero y hace un lago artificial, porque eso está en una zona un poco árida, para que tenga influencia. Ya sabéis que una masa gigante de agua hace que tenga influencias benéficas
benéfica en el clima. Tanto Brasilia como Chandigarh se ha criticado muchísimo, pero sin embargo Monumento Histórico Artístico de la UNESCO, y se le ha criticado porque dicen que, bueno, que Le Corbusier, que era el hombre más minucioso, el más genial y tal, pues no tiene en cuenta casi como una ciudad del futuro, y realmente para que transiten los coches, determinadas vías y tal. Allí no había coche en aquel momento, todo el mundo iba a pie. Bueno, y bueno, sus colaboradores tengo que leerlos, son James Drew, Malwis Fry y Pierre Jeanneret, que es su primo, que es ingeniero, que siempre le ha ayudado muchísimo. Ya sabéis que es que esta capital, como está la lucha con Pakistán, que tiene la capital Lahore, esta es del Punjab, que el Punjab ha quedado partido. Entonces esta es una capital donde hay hindú, donde hay musulmanes, es una capital de la diversidad, y donde hay Sikh. Entonces ya os dije que hay 13 castas y lo único que compartían era los supermercados. A mí eso me hace mucha gracia. Y bueno, tienen los tribunales, o sea, los edificios del Tribunal Superior del Gobierno, se encuentran en el centro de la ciudad, y una vez más destaca el hormigón, como he dicho antes, que le dan muchísimas... y bueno, que yo, ¿hasta qué punto se puede decir que este señor ha fracasado porque la gente iba a pie? Pues este señor planifica una ciudad maravillosa, que es preciosa, que se mantiene con cines, con de todo, se mantiene estupendamente, y que la gente es feliz allí. Y yo pienso que no ha fracasado, pero bueno, que pensaba que iban a ir en coche, resulta que van a pie, pues ¿qué le vamos a hacer? Y el Brasilia Neumayer también, las críticas que le han hecho, yo tampoco estoy de acuerdo. Neumayer es un arquitecto genial, que tengo que hablar de él, siempre estoy diciendo que tengo que hablar de él y algún día hablaré de él. Es como Barragán, tengo también que hacerlo. Neumayer era comunista convencido y trabaja, empieza a ser una democracia Brasil en 1947, y Neumayer es comunista convencido y trabaja para un señor que es de extrema derecha, que está en poder. Entonces hace una ciudad animada por el Chandigarh, en una ciudad, la capital, ¿no? Y la hacen en el Amazonas, pero claro, hace un proyecto que no tiene en cuenta la temperatura del interior de Brasil, porque él vive al exterior, o sea, en zona costera, donde las temperaturas están suavizadas por el mar, ¿no? Y entonces se le ha criticado eso, pues hace una preciosidad de proyecto. Entonces lo que se le ha criticado también, que tampoco lo entiendo demasiado, es que los agricultores pobres, atraídos por esa ciudad tan bonita, que está pensada para 250.000 habitantes, pues de pronto hay 2 millones de barrios de suburbio alrededor. Entonces una infraestructura, un alcantarillado, etcétera, etcétera. De pronto hay 2 millones de personas en barrios bajos que revientan esas infraestructuras. ¿Pero qué se le puede criticar a un señor que planifica una ciudad? No sé, yo la verdad no entiendo esas críticas, porque el que ha planificado una ciudad tampoco tiene una bola de cristal para saber qué va a ser el futuro. A mí me parece el proyecto tanto de Chandigarh como Brasilia, me parece una preciosidad, que bueno, que no tuvo en cuenta el interior de Brasil, pero él tampoco podía saber que iban a venir 2 millones de inmigrantes que se iban a colocar en esos barrios, y después la gente de dentro se ha tenido que vivir a otros barrios dormitorios, la gente que está trabajando allí. Espero que os haya gustado esta mañana.